La primera vez que me encontré frente a la guerrilla fue delante de mi tren eléctrico. Mi mejor amigo se había traído unos vagones de él para que pudiéramos tener un tren más largo. Escondido en uno de esos vagones, me encontré con una bolita de papel. La desplegué inocentemente y tenía un mensaje, una serie de jeroglíficos incomprensibles. Mi amigo, muy nervioso, me explicó que era un mensaje en clave, que su papá lo había escondido allí para burlar las requisas que hacía la policía continuamente en su apartamento. Yo no debía leerlo. Era un mensaje secreto de las acciones guerrilleras y mi vida estaba en peligro. Para ese entonces teníamos 6 o 7 años y yo apenas sospechaba la clandestinidad de los amigos de mi padre, además de un vago presentimiento de que vivíamos en una guerra de guerrillas para vencer el mal que destruía nuestro país. Hoy yo tengo la edad de esa revolución. Hubo 3 grandes guerrillas en la América Latina de los años 60. La de los argentinos, que fue destruida por sus enemigos y de la que solo algunos se pudieron salvar. La de Cuba, que triunfó con Fidel y todas las fanfarrias de los vencedores. Y también la de mi país, Venezuela, que con el tiempo ha tenido un destino muy singular, porque sus guerrilleros participan hoy en un gobierno que ayer, hace 30 años, hubieran calificado de burgués. Quizás ya conozca usted esta guerrilla a través de las películas francesas de Regis Debray y de Peter Kassovitz o la de Georges Mattei. Y es muy posible que usted guarde una imagen de los guerrilleros como la de un Che Guevara o la de un barbudo que quiere morir por la libertad de su pueblo. Pero los que yo conozco no son así. Nosotros somos mucho más amplios en esto. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno, sino que la lucha que existe ahorita... Mis guerrilleros son más bien ahora madres de familia y profesoras en la universidad, como Ángela Sago. Secretarias de Estado para la condición femenina, como Argelia Laya. Moisés Moleiro, el primero en subir a la montaña y ahora diputado. Teodoro Pekov, hoy en el gobierno. Y Douglas Bravo, rebelde sin cuartel. En el año de 1960 emprendemos la lucha ya por la vía del camino armado, ya estallado para entonces la Revolución Cubana. Nosotros éramos tan románticos y esa cuestión era tan de espíritu de muchachos, de gente joven, que cada vez que un guerrillero se iba para la montaña, nosotros hacíamos una fiesta pequeña entre los compañeros y lo despedíamos porque se iba como debía de ser a combatir y a formar parte del ejército revolucionario. Entonces, porque como yo era dirigente, aun cuando no de las principales dirigentes del Partido Comunista y de Frente de Liberación Nacional, yo consideraba que una persona que ha emitido un mensaje, que ha llamado a luchar con las armas en la mano y que tiene que buscar el apoyo de un pueblo, porque el pueblo es el que tiene que darse él mismo su propia libertad. Que no habiendo sido nunca un comunista ortodoxo, uno no atendía a otras ideas de desarrollo posibles, sino bueno, lucha armada como en Cuba y a la larga ganamos. On a pensé que c'était une chose testiculaire de faire la révolution. ¿No? Bueno, on a découvert que c'est beaucoup plus difficile que ça. Mis guerrilleros formaron un partido político llamado el MAS, Movimiento al Socialismo, que participa hoy en el nuevo gobierno del presidente Caldera en una coalición de centroizquierda formada para salvar la democracia del país y que permitieron que Teodoro Pekov se convirtiera en el primer guerrillero ministro de la economía de Venezuela y que discute hoy con el Fondo Monetario Internacional. La revolución, chicos, para decírtelo con una sola palabra, el gran cambio. Tú sabes, el día en que todas las injusticias serían vengadas, pues no, era la idea, como son todos los procesos revolucionarios, muy noble, de que, porque en abstracto que era un país lleno de injusticia social, lleno de desigualdad, y nosotros pues proponiendo un conjunto de soluciones revolucionarias, de reformas de fondo en la vida de la sociedad, que estimábamos posible de alcanzar por vía violenta, ¿no? Por supuesto, ese afán de justicia, ese afán de lucha contra la inequidad social, pues sigue siendo un valor fundamental en mi vida. Douglas Bravo, al igual que Teodoro, su amigo, era comandante guerrillero.
Pero Douglas no se plegó a la fórmula democrática y continúa su lucha a la manera de hoy, ecológica y autogestionaria, en nombre de la identidad latinoamericana. Primero, yo considero que estos son los llamados espacios convivenciales de la libertad. Como estos espacios hay miles en Venezuela, miles, en los barrios populares, en las zonas campesinas, en las zonas indígenas, en las universidades, en los liceos, en los cuarteles. Estos espacios convivenciales son los que nos están enseñando a nosotros. Y yo diría que son la única propuesta para el tercer milenio que tiene Venezuela. Douglas y Teodoro son amigos de mi familia. Me conocen desde niño. 40 años después, fui en busca de esta amistad para entender el camino de cada uno, el camino de la guerrilla a la democracia y de cómo la historia los separó. Yo no me había separado aún de las faldas de mi madre cuando ella me contaba que el dictador Pérez Jiménez, un militar formado en los Estados Unidos, había tomado el poder en el 48. La Junta Militar de Gobierno se instaura pues los tres jefes más importantes del ejército respaldados por las Fuerzas Armadas de su totalidad, con un nacionalismo casi enfermizo. El general Pérez Jiménez se había empeñado en modernizar el país gracias a nuestro insólito potencial petrolero. Además, utilizaba la policía política para reprimir nuestros sueños democráticos, los de mi familia y de nuestros amigos, la clase media, quien ya en esta época tenía una visión de su destino. Y fue allí que mis dos guerrilleros se encontraron, históricamente unidos contra la dictadura. Podría decirse que la resistencia descansó fundamentalmente en manos de Acción Democrática y del Partido Comunista. Yo era miembro del Partido Comunista muy muchacho, desde los 12 años. En el Partido Comunista yo vi entonces la encarnación de algo que obviamente, por esto que te estoy contando, me importaba mucho, que era la igualdad social. Claro, y que no podíamos dejar el país en manos de los partidos, porque en realidad los partidos son una minoría, son clases muy élites, pero en minoría. Si quería resistir la dictadura y si quería combatir contra ella, o se hacían militantes del Partido Comunista, que en Venezuela siempre fue muy pequeño y con muy poca influencia, o se hacían militantes de Acción Democrática, que tenía lucha de resistencia contra la dictadura. Yo era ya el responsable por el Partido Comunista de lo que se podía llamar el aparato armado del Partido Comunista, que no era una gran cosa, pero era el inicio de algo. La lucha contra Pérez Jiménez fue una lucha que no conoció la forma armada. Primero se produce la huelga general, que se convoca el 21 de enero de 1958. Yo estaba muy muchacho, pero yo representaba al Partido Comunista en la Junta Patriótica como obrero. Primero se prepararon unas brigadas del Partido Comunista con la gente de Acción Democrática, que deberían tomar los 10 puntos principales de Caracas y trancar el tráfico, impedir la circulación del tráfico. Y así resultó. Muchos de los que tú conoces, como Maneiro, que ya murió, Urbina, que es de Acción Democrática ahorita, un grupo de esas personas, Luben Pekov, Teodoro Pekov, formaban parte de esas brigadas y tomaron a Caracas. Pero previamente a eso tenía que estallar la huelga obrera para que pudiera funcionar el resto de las cosas. Y yo estaba en la fábrica de cemento, ya estaba clandestino, me habían expulsado de la fábrica, y como era el dirigente obrero del Partido Comunista en el comité de huelga, me tocó parar la fábrica de cemento. Algo simbólico porque Eloy Torres, que era dirigente del Partido Comunista, me había dicho 4 años antes, métase esa fábrica y cuando ya no haya humo, ese es el símbolo de que comenzó el cambio de Venezuela. Y efectivamente me tocó a mí en suerte anunciar, apagando los filtros y apagar las chimeneas de la fábrica de cemento,